oportunidad de decidir qué hacemos, si nos rendimos o si avanzamos. Aleluya. Yo quiero hablar acerca de el sufrimiento. Aleluya. Y la postura que nosotros tomamos frente al sufrimiento. Aleluya. Primera Pedro capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Amén. Puede sentarse. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El sufrimiento, el diccionario lo define como el dolor o la pena que experimentamos, la que experimenta un ser vivo, ya sea físico o emocional. Y ese sufrimiento causa angustia, tristeza, aflicción. Eso se conoce como el sufrimiento. Aplastado, agobiado, desbatado, desgarrado. Esta ola de sufrimiento inundan nuestra vida, hermano. Inundan a los que sufrimos. Y me incluyo porque todos en un momento determinado hemos estado en gran sufrimiento. Todos en algún momento determinado hemos estado o nos hemos sentido aplastados. Nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido desbatados, desgarrado. En algún momento determinado nos hemos sentido de que todo se nos viene encima. Y esto inunda nuestra vida, hermano. Y a la vez ciega toda la visión de esperanza, con una amenaza de destruirnos. Oiga, sufrimiento ciega, hermano. Ciega toda esperanza y nos amenaza con destruirnos, con desaparecernos. Y el sufrimiento tiene muchas formas, como el maltrato físico, la enfermedad, la debilidad y otras cosas. Y el dolor y la angustia, hermanos, tientan a la persona a retirarse, a rendirse y a darse por vencido. Todo en un momento determinado hemos sentido esa sensación de retirarnos.
Yo creo que no hay nadie que se escape de esto. Que en un momento determinado tú dices, quizás no te has rendido, pero has sentido la sensación de rendirte. En un momento determinado que tú has dicho, ya este es el fin, ya yo he batallado tanto, ya yo no voy a batallar más. Solemos decir una palabra, ya no me quedan fuerza. Aleluya. Porque el sufrimiento, hermano, nos pone en situaciones demasiado fuertes. Demasiado fuerte, hermano. Y todos nosotros pasamos por situaciones de dolor, de sufrimiento. Todos nosotros, sea cual sea la razón. No hay ninguno que escape de esto. Porque el sufrimiento también, si salimos de la situación, nos enseña a poder ver lo fuerte que nosotros somos. Nos enseña a ver la fuerza que nosotros tenemos dentro. La fuerza que nosotros tenemos y a veces no nos damos cuenta. Y el apóstol Pedro le escribe a estas personas que estaban pasando por gran sufrimiento. Por eso cuando empieza la carta, empieza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, y ahí dice a quiénes le están escribiendo. Le está escribiendo a gente que fueron despatriados, que fueron dispersos, gente que salieron huyendo de su tierra, gente que dejaron su familia, gente que fueron azotados y gente que estaban en medio de un sufrimiento bastante fuerte. Y él le escribe a esta gente que estaban lejos de su casa, esta gente que estaban lejos de su morada, esta gente que habían padecido mucho, esta gente que se habían separado de sus hijos, de sus seres queridos, de su barrio. Y él le escribe a esta gente y él le empieza a decir, aleluya, bendito sea el Dios y Padre que nos ha elegido en su presencia. Y él le empieza a decir a esta gente, a los que están sufriendo, a los que están doliendo, él le está diciendo, bendigo al Señor porque antes de venir ese sufrimiento, ya Dios te había elegido en su presencia. Antes de venir ese padecimiento, ya Dios te había señalado. Dice, ya Dios te había elegido, ya Dios había fijado sus ojos en ti. Aleluya. Él dice, bendito sea ese Dios que te ha elegido. Y bendito sea ese Dios que te ha rociado con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Él está hablando de cosas que habían pasado mucho antes. Él está hablando de la presciencia de Dios. Él está hablando del conocimiento previo que Dios tiene de las cosas que han de acontecer. Él está hablando de la ciencia de Dios, de la presciencia. Y él le está diciendo, ustedes fueron elegidos antes de ustedes nacer. O sea, él le está diciendo, lo que ustedes están pasando ahora no determina lo que ustedes son, porque ya ustedes fueron elegidos mucho antes de ustedes haber nacido. Él le está recordando. Él le está recordando lo que somos, lo que ellos eran. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Aleluya. Hoy yo vengo a decirte que lo que tú puedes estar pasando, ese no es el fin. Ese no es el fin de tus días. Ese no es el fin de tu día. Aleluya. Y el apóstol Pedro le está hablando a gente que están en sufrimiento, pero el que le está hablando no es alguien que estaba exento del sufrimiento.
El que le está hablando no es alguien que estaba sentado en su alcoba o estaba bajo un aire acondicionado y dijo, déjame escribirle esta carta a esta persona. El que le estaba hablando era alguien que sabía lo que era el sufrimiento. Era alguien que sabía lo que era ser azotado. Era alguien que sabía lo que era amanecer encarcelado, amanecer en una cárcel en lo más profundo. Era alguien que sabía lo que estaba diciendo. Y él estaba diciendo, nuestro Dios nos ha dado una esperanza. Y nos ha dado una esperanza viva. Y él le sigue diciendo, ustedes que están sufriendo, ustedes que ahora están lejos de su patria, ustedes son gente que tienen herencia. Oye lo que él le está diciendo. Le está diciendo, mira, levántate, cobra ánimo, porque tú que estás siendo perseguido, tú que estás en medio de sufrimiento, eres alguien que tiene una herencia. Y tú eres alguien que ha sido guardado por Dios. Aleluya. No quiere decir, hermano, que los que estamos en Cristo Jesús tenemos un pasaje VIP para que nos eviten el sufrimiento. Como que tenemos un ticket que cuando nos ven dicen, no, ese no está, ese no viene para acá. Los que estamos en Cristo Jesús también nos subimos en el tren del sufrimiento. Aleluya. Y no que nos subimos voluntariamente, es que nos suben. No es que decimos de que voy a tomar ese tren. No. Lo alcanzamos a ver y tratamos de escondernos lo más que podemos. Alcanzamos a ver que ahí viene el sufrimiento y nos escondemos lo más que podemos. Y oramos lo más que podemos para que el Señor nos libre de subirnos ahí. Pero lamentablemente nos toca subirnos ahí. Ay. Aleluya. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por situaciones de sufrimiento. Lo que va a hacer la diferencia es cómo tú enfrentas, cómo tú reaccionas ante las situaciones de sufrimiento. Cómo tú reaccionas frente a esa situación. Ahorita la pastora decía, hablaba de los pastores que enterraron a su hijo, hermano. Era un niño, 14 años tenía ese niño. Ese niño yo lo veían adorando en la iglesia. Y tenían el último video de él cantando en la iglesia. Un niño con 14 años entregado en la iglesia. Hoy cantando y mañana en un ataúd. Son situaciones bastante chocantes, hermano. Son situaciones que no son fáciles. Cuando yo lo veía, yo me veía, era porque yo decía, yo tengo hijos también. Y cuando yo veía al pastor, yo decía, ese podía ser uno de mis hijos también. Aleluya. Pero lo que va a marcar la diferencia es cómo tú te comportas frente al sufrimiento. ¿Cómo tú te comportas frente al sufrimiento? Aleluya. Y en el libro de San Marcos, capítulo 26, menciona a una mujer. Y dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Está hablando de una mujer, hermano, que tenía 12 años con una enfermedad. 12 años padeciendo de una enfermedad. Y no 12 años padeciendo de algo, padeciendo de un flujo que la deshonraba delante de la persona. Padeciendo una enfermedad que los demás lo veían y la rechazaban.
Pero esta parte que nos dice aquí, nos dice que esta mujer nunca se rindió. Oiga, dice que ella había gastado todo lo que tenía de médico en médico. Quizás había visitado los mejores médicos. Quizás se había bebido todos los remedios que le habían recomendado. Todos los té lo había hecho. Y dice que le iba peor. Le iba peor. Y esta mujer, con su situación, podía rendirse. Podía echarse a morir. Podía decir, ya este es mi final. Ya yo gasté todo lo que tenía. Visité los mejores médicos. Pero esta mujer nunca se rindió. Esta mujer se paró frente al sufrimiento. Aleluya. Se paró frente al dolor. Y dijo, todavía lo voy a seguir intentando. Todavía lo voy a seguir intentando. Y cuando se encuentra con Jesús, enfrentó todos los obstáculos, hermano. Ella dijo, a mí no me van a dejar pasar donde Él está, pero me voy a arrastrar. Aleluya. Aleluya. Ella dijo, pero me voy a arrastrar. No podía ir de pie porque no la iban a dejar pasar, pero decidió arrastrarse. Aleluya. Lo que va a determinar lo que tú eres es cómo tú enfrentas las situaciones difíciles. Es como tú enfrentas el sufrimiento. Porque el sufrimiento va a aparecer, porque va a aparecer. Pero nosotros tomamos la decisión de cómo lo vamos a enfrentar. Nosotros decidimos si nos quedamos sentados gritando, rendirnos, o si decidimos enfrentar lo que tenemos por delante. Aleluya. Hay gente que han decidido sentarse a llorar. Hay gente que han dicho, yo no tengo a nadie, a mí nadie me ayuda, y se han sentado ahí y se han echado a morir. Hay otros que dicen, no tengo esposo, no tengo quien me ayude, tengo estos hijos, pero voy a echar para adelante. Hay otros que dicen, no me voy a rendir, no me voy a rendir, mis hijos me tienen a mí, mi familia me tiene a mí. Aleluya, no me voy a rendir, aleluya. Llorando el sufrimiento no se va, ni tampoco se alivia. Llorando nos ahogamos en más pena y en más tristeza. Y nos cogemos lástima a nosotros mismos. Y nosotros mismos no tenemos pena y nosotros mismos nos lloramos, aleluya. Pero nosotros podemos decidir cómo vamos a enfrentar el sufrimiento que ha visitado nuestra casa. Había una mujer llamada Ana. Aleluya. Y había un sufrimiento cerca de ella que tenía nombre, que se llamaba Penina. El sufrimiento de Ana era Penina. O Penina la ayudaba. Aleluya. Y Ana no tenía hijo, hermano. Y Ana podía quedarse lamentando. Ana podía quedarse llorando. Porque era algo que se escapaba de su mano, ¿verdad? Una mujer que sea estéril no puede hacer nada. Se le escapaba de su mano. Pero ella dijo, voy a ir ante la presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en Ana? Que Ana fue ante la presencia de Dios. Aleluya. Ella dijo, voy a enfrentar este sufrimiento. No me voy a quedar sentada, no me voy a quedar acostada, pero voy a ir ante la presencia de Dios con todo y sufrimiento, con toda y angustia, con todo y dolor, con todo y pena. Voy a ir delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y fue y puso su situación delante del Padre. Y el Padre le respondió. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento? Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Pero ¿cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento?
Hay gente que enfrentan el sufrimiento quitándose la vida. Hay gente que no han encontrado otra salida, hermano, y han decidido quitarse la vida. Aleluya. Hay otros que han decidido echarse a morir. Hay otros que han decidido echarse a morir. Echarse a morir, hermano. Y ya dicen, este es mi final. Ni se levantan, ni hacen nada. Este es mi final, ya yo me voy a morir. No sé para qué yo nací. Aleluya. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo tú enfrentas el sufrimiento? Eso es lo que va a hablar de nosotros. No van a decir de que estaba en sufrimiento. No, van a decir cómo enfrentó la situación difícil que estaba frente a ellos. Y nosotros conocemos a alguien en la Biblia llamado David. Que David es un ejemplo, mire, hermano, extraordinario en cuanto al sufrimiento. David estaba enfrentando tantas situaciones de crisis. Tantas situaciones de crisis, hermano. Tanta situación de sufrimiento que no podía ni asegurar su familia. No podía ni asegurar sus hijos. Y su esposa tuvo que llevarlo a un lugar y decirle, quédense aquí un tiempo. Porque conmigo no están seguros. Tuvo que hacer eso. Lo estaban persiguiendo, hermano. Y David, en medio de la persecución que Saúl tenía contra él, donde quiera que David se metía, se aparecía Saúl. Saúl como que le había puesto un GPS a David. Porque donde quiera que David estaba, ahí se aparecía Saúl. Donde quiera que David se metía, se aparecía Saúl. Donde quiera que se escondía, decía, bueno, déjame coger un alivio aquí de este sufrimiento. Ahí le aparecía el que lo estaba persiguiendo. A veces como que nosotros nos encontramos en esas situaciones también. Que donde quiera, cualquier cosa que hacemos, digo, bueno, déjame hacer esto a ver si se alivia mi carga. Ahí es que se pone peor. Y tú dices, bueno, con esto que me va a entrar voy a resolver y me voy a ayudar. Ahí es que se pone peor. Y David dijo, bueno, no hay un lugar donde yo me meta que este hombre no me persiga. Me voy a meter en la ciudad de mis enemigos a ver si él se va a meter allá. Oiga lo que David decidió. David decidió meterse en donde estaban sus enemigos. David decidió meterse de donde era Goliat, donde esa gente no querían saber de él. Y dijo, me voy a meter aquí a ver si aquí recibo un alivio. Si no me matan aquí, por lo menos me voy a esconder de Saúl. Aleluya. Y cuando David está allá lo reconocen. Dicen al rey, hey, tú no sabes quién está aquí. Aquí está David, el que nos mató al gigante. Aquí está ese hombre. Pero tráiganmelo. Y David le bajó una sabiduría, hermano. En medio de sufrimiento se hizo el loco. En medio de sufrimiento le empezaron a chorrear la baba. Se puso como un baboso y a decir cosas que ellos no entendían. Y cuando el rey va, le dice, no, pero ustedes no respetan. ¿Cómo ustedes me traen este loco para mi presencia? ¿Cómo ustedes me traen este loco ante mi presencia? Aleluya, aleluya. Y David, en medio de su loquera, ¿usted sabe lo que hizo? Se puso a escribir en las puertas de las ciudades. Porque había una promesa que el Señor había dicho: ustedes van a poseer la puerta de sus enemigos. Y David, en su loquera, estaba escribiendo. Él dijo: esto me pertenece. Y estaba escribiendo, estaba marcando, aleluya,
Hay situaciones que para tú salir tienes que hacerte loco. Tiene que la gente vea que tú estás loco, porque no va a poder resolverla. Y cuando la gente vea que tú estás loco, te van a soltar. No, deje ese tipo. Tú no ves que ese tipo no está hablando de cosas coherentes. Tú no ves lo que está hablando ese hombre. Hay situaciones, hermano, en medio del sufrimiento, que tú tienes que hacerte el loco, que tú tienes que ignorarlo. Yo en una ocasión estaba en medio de un sufrimiento tan fuerte que yo solamente le dije al Señor: Señor, tú prometiste que me iba a dar paz en medio de la tormenta. Yo quiero que tú me des paz, Señor. Una desolación, hermano, en mi casa. Una desolación del mismo diablo, que no puede ser de Dios. Una escasez. Pero lo bueno es que cuando tú estás en ese proceso, tú estás en escasez, pero no es que tú pasas hambre. ¿Cómo se entiende eso? Tú estás en escasez, pero no es que tú estás pasando hambre, porque Dios se encarga de sustentarte todos los días. Todos los días. Tú no ves todas las provisiones juntas ahí, pero todos los días llegan. O sea, que el apóstol Pedro tiene razón, ¿verdad? Que él dice: fuiste elegido, fuiste guardado. Aleluya. Y David tomó la decisión, hermano, de meterse en el campamento de sus enemigos, de meterse en la ciudad de sus enemigos, porque estaba en tanta angustia. Pero nunca se rindió, hermanos. Nunca se rindió. Nunca dijo: me voy a detener. Nunca dijo: no, me voy a echar a morir. Siempre se mantuvo de pie frente al sufrimiento. El sufrimiento no va a visitar, hermano. No va a visitar. A los cristianos y a los que no son cristianos se le mueren hijos. A los cristianos y a los no cristianos se enferman. Hay cristianos que Dios lo ha sanado de cáncer. Hay cristianos que se han morido de cáncer. Hay cristianos que Dios lo ha levantado de la tumba. Para otro nunca lo ha levantado de la tumba. O sea, lo que le pasa a un inconverso también le pasa a los agentes del reino. Lo que le pasa al que no tiene a Dios también le pasa. Como dice en Eclesiastés, a todos nos pasan momentos y ocasiones. Todos tenemos un momento y todos tenemos una ocasión. Aleluya. Lo que hace la diferencia aquí es cómo tú te comportas frente a ese momento. Lo que hace la diferencia es cómo tú te comportas frente a ese dolor. Y luego David escribe el Salmo 34. Y uno de los salmos más poderosos. El Salmo 34. Aleluya. Aleluya. Oye lo que David dice. El que estaba siendo perseguido, el que se hizo el loco, el que le chorreaba la baba. Imagínese una gente con barba y que le chorre. Usted lo ve y le coge miedo. Y ese que hizo eso, oye lo que escribe en el Salmo 34 y empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, aleluya, aleluya. Oye, qué enfrentamiento delante del sufrimiento, ¿verdad? Oye, qué comportamiento, qué postura, aleluya, delante del sufrimiento, como estaba nuestro pastor Osuna ayer, hermano.
ahí, su hijo en una caja, y ellos cantando y diciendo: bendeciré a Jehová. Aleluya. Y él dice, y el salmista David escribió, dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Tú sabes qué significa todo tiempo? No es de que todo tiempo, de que tú estás aquí, después estás en tu casa y después estás en el trabajo. No. Él te está diciendo: bendeciré a Jehová en todos los tiempos en mi vida. En el tiempo de angustia, en el tiempo de sufrimiento, en el tiempo de alegría, en el tiempo de paz, en el tiempo de persecución, en el tiempo que no veo la mano de Dios obrando, lo voy a bendecir. En el tiempo que no tengo fe, que la duda me está susurrando, ahí lo voy a bendecir. Aleluya. Aleluya. Se parece a una palabra que dijo alguien llamado Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque él me mate. Oiga, eso no lo dice una gente normal. Eso no lo dice una gente normal. Aunque él me mate, en él voy a esperar. Aleluya. Y el salmista sigue diciendo en el versículo 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él hace una invitación. Él hace una invitación y dice en el versículo 3: engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y esta es la parte más interesante. Versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Oiga la decisión que este hombre tomó en medio del sufrimiento. ¿Qué decisión tomó? Fue la de buscar a Jehová. Buscar a Jehová es mejor que buscar a los hechiceros. Es mejor que consultar al brujo. Que te va a hacer una cosa, ahí te va a sonar una campanita y lo que te va a decir: mira, tienes que hacer esto, tienes que bañarte todos los días con esta agua, con esta cosa que te voy a hacer, para que se te vaya de que la malaria, la mala vibra, de que hay una mala vibra que te está rodeando. Aleluya. Pero aquí el salmista dijo: yo voy a buscar a Jehová, porque Jehová fue que me puso en este asunto. Jehová fue que me puso nombre. Jehová fue que me llamó. Jehová fue que me cogió y voy a buscarlo a él. Y dice: busqué a Jehová. Y después sigue diciendo: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas las angustias, hermano. De toda la angustia. Y aquí el salmista empieza a profetizar y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aleluya. No solamente que acampa alrededor de los que le temen, sino que lo defiende. Aleluya. O sea, hermano, que en medio del sufrimiento nosotros tenemos confianza. En medio del sufrimiento nosotros tenemos seguridad. Y esa seguridad nos la garantiza el Padre. Él dice que el ángel de Jehová. Oye, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, ¿tú sabes de quién está hablando? Está hablando del mismo Jesucristo. Aleluya. Está hablando del mismo Jesucristo. Y es lo mismo que el apóstol Pedro dice: ustedes fueron rociados. Aleluya. Oye lo que dice: ustedes fueron rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre del ángel de Jehová se roció sobre ustedes. Aleluya. Te están diciendo que ustedes son guardados. Te están diciendo que ustedes son guardados. Pero pastor, pero Jehová, y si soy guardado, ¿por qué? ¿Por qué me caí, Charinel? ¿Por qué tengo todos los brazos guayados? Ay. Pero si soy rodeado, ¿por qué en mi casa hay una crisis? ¿Por qué en mi casa hay una escasez? ¿Por qué estoy pasando por medio de este dolor?
Aleluya. 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 Tú sabes que la pieza de oro, antes de estar en una vitrina, en una joyería, pasaron el proceso del fuego. En el proceso del fuego, el que no es puro se consume. En el fuego, lo que no es puro, lo que no es verdadero, ahí se queda, de ahí no sale del fuego. Aleluya. Pero los que son puros, aleluya, salen más brillantes del fuego. Los que son puros salen más resplandecientes. Y después del fuego, tú sabes que lo que viene, lo siguiente que viene es la gloria. Cuando tú sales del fuego, cuando el oro lo sacan del fuego, el siguiente paso es ponerlo en la vitrina. Y ahí es que le ponen el real precio que cuesta. Los que buscan oro, ellos lo venden donde la gente que compra oro, pero el real valor, ese oro lo obtiene cuando está en una vitrina, cuando se está exhibiendo. Aleluya, aleluya. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por el fuego. Es que Dios apuesta a nosotros. Como le dijeron, como decían el domingo pasado, ¿verdad? Que alguien dijo, ustedes ganaron porque el Dios de ustedes es un Dios de los llanos. Y Jehová dijo, ahora vamos a pelear en los montes a ver. Entonces nuestro Dios es un Dios de los montes, es un Dios de los llanos, aleluya. Él es todoterreno, aleluya. Y Él le dice al enemigo, voy a apostar a ese. Porque la situación de Job es un poco extraña, hermano. Sí, hermano. La situación de Job es un poco extraña. Porque es el mismo Dios que dice, mira ese. Fue el mismo Dios que dijo, mira ese puro, ese de mi siervo puro. ¿Y qué le dijo el enemigo? Él te sirve porque tú lo tienes bien. Así quien no te sirve porque tú lo tienes bien. Ese hombre es riquísimo. Ese hombre no le falta nada. Eso es lo que el diablo cree, que nosotros servimos a Dios porque Él lo tiene bien. Aleluya. Y servimos a Dios en la buena, en la mala. Aleluya. Cuando creemos que estamos malos, ahí es que estamos bien. Aleluya. Porque ahí aparece el de repente de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. No sabemos de dónde va a salir, pero aparece un de repente de Dios. Entonces el caso de Job, hermano, Dios le dice, y entonces Dios le dice, pruébalo. Y Satanás probó a Job, con sus bienes, con su familia, con su cuerpo. Yo creo que Job lo único que le quedaba bueno era la boca. Eso nosotros lo podemos hablar ahora fácil, hermano. Pero cuando nosotros estamos en una situación, no diga como la dejó, no, hermano, ni la mitad de lo dejó, ni un 10% de lo dejó. Ahí es que nosotros tenemos que comportarnos como lo que somos. Como lo que somos, aleluya. El salmista dice en el versículo 8, gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Oye lo que dice ahí. Nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oye, esto es lo que Él está diciendo ahí. Los que le temen a Jehová no tendrán
falta, no le faltará ningún bien. Ningún bien le faltará a Jehová. Le faltará a los hijos de Jehová. Hay promesa para ti, mi hermano. Hay promesa para ti, aleluya. Hay promesa. Es cierto que pasamos por el sufrimiento, pero es cierto que hay alguien que se mete con nosotros en medio del sufrimiento. Aleluya. Es cierto que pasamos persecución, pero hay alguien que está con nosotros en medio de la persecución. Aleluya. Es cierto que pasamos por angustia, pero hay alguien también que nos ha dado promesa. Aleluya. Y ayer la hermana Elaine decía un versículo clave: en el mundo tendréis dificultades, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo: van a tener angustia, van a ser perseguidos, van a ser angustiados, van a ser maltratados, pero confiad. Lo que nos está pidiendo a nosotros es confiar en medio de esa angustia. Aleluya. Yo quiero decirte, hermano, yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Quiero decirte que Dios está contigo. Aleluya. Vamos a tomar lo que hizo David. David dijo: busqué a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Aleluya. Lo mejor que nosotros podemos hacer en medio del sufrimiento es buscar a Jehová. Lo mejor que podemos hacer es clamarle. Aleluya. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los que lo buscan. Dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella te librará Jehová. Aleluya. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aleluya. Tenemos promesa. Lo bueno de esto, hermano, y eso es lo que hace la diferencia, que nosotros tenemos un Dios que nos ha dado promesa. Nosotros tenemos un Dios que no es que Él nos está diciendo: te voy a librar del sufrimiento. No. Él te está diciendo: voy a permitir que te metas en el sufrimiento, pero en medio del sufrimiento yo voy a estar contigo. Y en medio del sufrimiento te voy a dar paz. Y en medio del sufrimiento te voy a dar descanso. Y la angustia no te va a consumir, aleluya. Y la depresión no te va a arropar, aleluya. Y no va a terminar quitándote la vida. No va a terminar andando como un loco, angustiado, desamparado. No. Va a poder decir, como dijo el salmista en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Aleluya. Alguien puede declarar eso. Alguien puede decir en medio de la angustia, en medio de la escasez, decir: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Oye, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, pero no estoy viendo nada. Pero mis ojos no están viendo nada. Mis ojos naturales ven que solamente hay ruina. Aleluya. Situaciones que nos ponen a temblar, cuando los calderos se ponen en huelga y la estufa se va de vacaciones, hermano, y el combustible, el gas, dice: aquí no hay nada que buscar, y se va también. Aleluya. Y en medio de eso tú decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú sabes qué es lo que tú estás haciendo cuando tú profetizas en medio de eso. Tú sabes qué es lo que tú estás haciendo. Tú estás cambiando el diagnóstico. Tú estás cambiando el panorama que te está rodeando. Aleluya. Hay un panorama de crisis y de miseria, pero tú estás diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Tus ojos naturales están viendo una cosa, pero tú estás diciendo: es que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar.
Aleluya. Es que Jehová me sostiene. Es que Jehová me levanta. Es que Jehová me redime. Aleluya. ¿Podemos hacer eso? Podemos hablarle a la crisis. Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe, ustedes le van a hablar a la montaña y la montaña se va a mover. Aleluya. Ustedes le van a hablar y se va a mover. Le va a decir, muévete. Aleluya. Dios es experto, hermano, en suplir en medio de la crisis. Dios es experto cuando no hay nada. Dios es experto. Aleluya. Aleluya. Cuando había una multitud alrededor de 5,000. Y solamente había el desayuno de un niño. El almuerzo de un niño. 3 pececitos. Usted que le dé su comida a su hijo para que se lo lleve al colegio. Usted le pone 3 peces, 3 pescados, ¿verdad? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que usted no le puso 3 peces grandes. Son 3 pescaditos, como decimos. Porque usted le puso 3. Si es grande, usted le pone un solo. Si es grande, usted le pone un solo. Usted le pone 3 chiquitos. Bueno, como son chiquitos, le voy a poner 3 para que coma algo. Las cosas más pequeñas en la mano de Dios se convierten en grandes. Aleluya. Las cosas más insignificantes en la mano de Dios toman vida. Aleluya. Y eso fue lo que Jesús hizo. Lo agarró y lo multiplicó. Aleluya. Yo te quiero decir en esta noche que el sufrimiento no te va a consumir. Yo te quiero decir que la angustia no va a acabar contigo. Yo te quiero decir en esta noche que hay alguien que se paró en medio del sufrimiento. Hay alguien que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él nos ha rociado con su sangre. Y Él nos ha guardado. Y Él nos ha santificado. Aleluya. Y su gloria la vamos a ver visible en medio de la crisis. Hay un Dios que tiene los ojos puestos sobre ti. Hay un Dios que tiene los ojos puestos sobre ti. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oiga lo que dijo David. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está con nosotros, ¿quién? Si Él está contigo, ¿quién? Y si no hemos desfallecido, y si no hemos desaparecido, es porque Él está con nosotros. Si hoy estamos de pie, es porque Él está con nosotros. Y si hoy te trajo aquí, es porque tiene planes contigo. Si hoy tú estás aquí, es porque Él algo tiene contigo. Aleluya. La gente en el mundo no entiende eso. La gente cuestiona cuando un cristiano pasa por una situación difícil. La diferencia de nosotros es que tenemos un ángel alrededor nuestro. Y no tenemos que ir donde curandero. Aleluya. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aleluya. Y lo defiende. Y el apóstol Pedro dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido. Oiga lo que Dios hizo: nos eligió y nos ha guardado. Así que, hermano, en medio del sufrimiento podemos adorar al Señor. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, el Señor dijo: dile al faraón que deje ir a mi pueblo, que me va a celebrar fiesta en el desierto. Cuando tú estás celebrando fiesta en el desierto, tú estás profetizando. Aleluya. Tú estás diciendo: este no es mi fin, estoy aquí momentáneamente. El apóstol Pablo dijo: esta tribulación es momentánea, y la puso más chiquita, la humilló, hermano. La humilló la tribulación. Él dijo: esta leve.
le tumbó el orgullo a las tribulaciones. Dijo, estas leves tribulaciones momentáneas, aleluya, no se van a comparar con la gloria que viene sobre mí. Aleluya. Es tiempo de tú humillar la situación que te está pasando, ¿verdad? Y decir, estas leves tribulaciones momentáneas no van a desviarme del propósito. Estas leves tribulaciones momentáneas, porque yo sé que de aquí me voy a levantar. Yo sé que de aquí me voy a levantar. Y como decía el hermano William, de aquí voy a salir más fuerte. De aquí voy a salir más fuerte. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie en esta hora conmigo. Aleluya. Aleluya. Podemos bendecir el nombre del Señor. Y quiero orar contigo ahí. Cierra tus ojos ahí. Aleluya. Y vamos a hablar con Dios. Ore conmigo. Vamos a orar delante del Padre. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Agarramos esa palabra que el salmista dijo. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y Él me libró de todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él recibieron luz. Aleluya. Los que miraron a Él que estaban en oscuridad fueron alumbrados. Aleluya. Oh Señor, y en esta hora oramos ante ti, Señor. Aleluya. Levante sus manos ahí. Ahora podemos adorar al Señor. Aleluya. 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 Dilo conmigo, solamente. Dígale, aleluya. 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 Podemos cantar en medio del dolor. Aleluya. En medio de la angustia cantamos. Aleluya. Aleluya. No sabemos lo que va a pasar con nosotros, pero sí sabemos que estamos en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Dilo conmigo.